Bienvenidos un día a su canal favorito, donde la Farud, la turca es nuestra pasiu superíndice 3N. Hoy, rense porque les traigo una noticia que sinceramente, me tiene temblando de la emoción superíndice 3N. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. ¡Ay, esos dos! Y no es cualquier cosa, no se imaginan el bombazo que les tengo preparado. Rense para atar cabos, analizar cada detalle y por supuesto, más menos un poquito. Antes de que sigamos como siempre, les pido un favorcito que me hará inmensamente feliz. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, chismes y actualizaciones del mundo turco. Ya saben que aquí siempre les traigo lo de ese jugoso y sobre todo, lo de ese reciente. Que no se lo piensen y únanse a nuestra familia. Ahora sin ese preámbulos, vamos al grano. Can Yaman y Mehmet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan pasiu superíndice 3N, romance, cómica explosiva y por supuesto, el recuerdo imborrable de Erkenci Kuay. Una serie que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N y que catapultó superíndice 3 a estos dos talentosos actores al estrellato internacional. Desde entonces, sus vidas han tomado caminos diferentes, han cosechado con diéresis copyright hitos individuales y claro, han protagonizado otros romances, algunos públicos que otros. Pero la sombra de ese amor ficticio, ese amor que muchos de nosotros creemos real, siempre ha estado presente. Y hoy, 19 de abril, podríamos estar ante un antes y un después copyright, en la historia de estos dos. Miren, les voy a ser sincera. Llevo días investigando, hablando con fuentes cercanas a ambos actores, revisando redes sociales hasta el cansancio y finalmente, creo tener una imagen bastante clara de lo que estuvo sucediendo. No les voy a prometer un reencuentro romántico de cuento de hadas, porque la vida real no siempre es así. Pero les puedo asegurar que algo importante, algo que podrá cambiar el rumbo de sus carreras y, que copyright N sabe, tal vez también copyright N de sus vidas personales, estuvo en marcha. Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que recordar el contexto. Después copyright S de Erkenci Kuay, tanto Can como Mehmet se embarcaron en proyectos individuales. Can conquistó superíndice 3 Italia con Sandokan, un remake de una serie clásica, y Mehmet brilló superíndice 3 en Doyduyun Kaderindir, y recientemente en Anfara. Ambos han demostrado ser actores versátiles y talentosos, capaces de asumir roles muy diferentes. Sin embargo, la sombra de Sanem y Candivit, sus personajes en Erkenci Kuay, siempre los ha perseguido. Y vaya que esa sombra es alargada, mis amores. Porque no se trata solo de una serie exitosa, sino de un fenómeno superíndice 3 menocultural que trascendió superíndice 3 las fronteras de Turquía y llegó superíndice 3 a conquistar corazones en todo el mundo. Recuerdo las redes sociales inundadas de fotos de Can y Mehmet, los fanfics que imaginaban su historia de amor de ese ayu de la pantalla y la esperanza ferviente de que su romance se hiciera realidad. ¡Ay, esos tiempos! Durante aún más menos los fans hemos más menos con una segunda parte, con un reencuentro en la pantalla, con la posibilidad de revivir esa magia que nos enamoró superíndice 3. Pero hasta ahora, todo han sido rumores, especulaciones y falsas alarmas. Tanto Can como Mehmet han sido muy cautelosos al hablar de una posible colaboración superíndice 3N, dejando claro que sus prioridades profesionales estaban en otros proyectos. Además, la relación superíndice 3N entre ellos, fuera de la pantalla, siempre ha sido un tema de debate. Algunos aseguran que eran grandes amigos, otros que la química era solo profesional y otros, los románticos, que había algo algo que nunca se concretó superíndice 3. Y es que seamos honestos, ¿Q copyright N no sintió superíndice 3 esa chispa entre ellos? Esa conexión superíndice 3N que traspasaba la pantalla y que nos sacó a creer en el amor verdadero. Pero bueno, la vida real no siempre es como en las telenovelas, ¿verdad? Pero ¿Q copyright ha cambiado ahora? ¿Q copyright hace que esta noticia sea tan impactante? Pues bien, aquí viene la bomba. Según mis fuentes, tanto Can como Mehmet han recibido una oferta muy interesante, muy lucrativa y sobre todo, muy atractiva para volver a trabajar juntos. No se trata de una segunda parte de Erkenci Kuay, sino de un proyecto completamente nuevo,
una serie o película que podrá llevarlos a un ese lejos en sus carreras. Y no solo eso, mis amores, sino que este proyecto les permitirá explorar nuevas facetas como actores, salir de su zona de confort y demostrar que son mucho ese que sanemi candivit. Y aquí es donde la cosa se pone a un de ese interesante. La oferta no proviene de Turquía, sino de una plataforma de streaming internacional, una de las de ese grandes y poderosas del mundo. Estamos hablando de las ligas mayores. Esto significa que de aceptar, Can y Demet podrán llegar a una audiencia global, a millones de espectadores que aún recuerdan con cariño más menos o su trabajo en Erkenci Kwai. Imagúnense el impacto que podrá tener esta CEO. Laboracio Superíndice 3N en sus carreras y en la popularidad de la televisión Superíndice 3N turca a nivel mundial. Será un antes y un después copyright ese, sin duda alguna. Pero, claro, no todo es tan sencillo. Aceptar esta oferta implicará para ambos actores un cambio importante en sus vidas. Deberán adaptar sus agendas, negociar sus contratos y, sobre todo, estar preparados para enfrentarse de nuevo a la presión Superíndice 3N medio tica y a las expectativas de los fans. Además de ese, la elección Superíndice 3N del proyecto adecuado es fundamental. No se trata de hacer cualquier cosa por volver a trabajar juntos, sino de encontrar una historia que les permita mostrar su talento, que les rete como actores y que al mismo tiempo conecte con el público. Y es que, a ver, no queremos que terminen haciendo una serie mediocre que arruine su legado, ¿verdad? Queremos algo que nos haga vibrar, que nos haga reír, que nos haga llorar y que nos deje con ganas de ese. Y aquí es donde entra en juego la información Superíndice 3N que he estado recopilando estos días. Según mis fuentes, la plataforma de streaming ha presentado a Can y Demet varias propuestas de proyectos, de geo copyright neros muy diferentes. Desde comedias románticas hasta dramas intensos, pasando por thrillers y series de acción Superíndice 3N. Hay para todos los gustos. Parece que la plataforma está dispuesta a darles total libertad creativa para elegir el proyecto que se les interese. Y esto es una gran ventaja, mis amores, porque les permite tener el control sobre su destino y asegurarse de que el proyecto sea algo que realmente les apasione. Pero, ¿le es la posición Superíndice 3N de Can y Demet ante esta oferta? Pues bien, aquí es donde la cosa se complica un poco. Ambos actores al parecer tienen sentimientos encontrados. Por un lado, les atrae la idea de volver a trabajar juntos, de revivir esa química que tanto gustó Superíndice 3 al público y de embarcarse en un proyecto que podrá catapultarlos al estrellato internacional. Pero por otro lado, también Copyright N tienen miedo de no estar a la altura de las expectativas, de que el proyecto no funcione o de que la presión Superíndice 3N medio tica sea demasiado intensa. Y es que, a ver, la fama tiene su precio, ¿verdad? Y no siempre es fácil lidiar con la constante atención Superíndice 3N de los medios y de los fans. Además de ese, hay otro factor importante a tener en cuenta, sus vidas personales. Como saben, Demet se casó Superíndice 3 hace poco con el cantante Oyuzhan Párrafo, aunque como bien saben, esta unión Superíndice 3N llegó Superíndice 3 a su fin hace poco. ¡Ay, el amor! Can, por su parte, ha estado vinculado sentimentalmente a varias mujeres en los últimos aún más menos aunque ahora parece estar soltero y centrado en su carrera. Es evidente que de aceptar esta oferta, ambos tendrán que lidiar con la opinión Superíndice 3N pública sobre sus vidas amorosas y con la posibilidad de que se les vincule sentimentalmente de nuevo. Y es que, a ver, ya sabemos Superíndice 3 son los medios, ¿verdad? Les encanta crear rumores y especulaciones sobre la vida amorosa de los famosos. Entonces, ¿qué copyright va a pasar? ¿Aceptarán Can y Demet esta oferta? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? La verdad es que a día de hoy, no lo su copyright con certeza. Mis fuentes me dicen que ambos actores estuvieron reflexionando, sopesando los pros y los contras y consultando con sus representantes y asesores. La decisión Superíndice 3N final, por supuesto, estuvo en sus manos. Pero lo que les puedo decir es que la negociación Superíndice 3N de los contratos estuvo siendo ardua. No solo se trata del tema Econu Superíndice 3 Mico, que por supuesto es importante, sino también Copyright N de las cláusulas relacionadas con la imagen, la privacidad y el control creativo. Ambas partes quieren asegurarse de que sus derechos Copyright N protegidos y de que el proyecto se ajuste a sus expectativas.
Pero lo que su les puedo asegurar es que esta noticia ha generado una gran expectación superíndice 3N en el mundo de la Faru, Dula turca y entre los fans de ambos actores. Las redes sociales N que arden con mensajes de apoyo, de entusiasmo y de esperanza. Muchos sueu más menos han con volver a ver a Can y Demet juntos en la pantalla, con revivir esa magia que nos enamoru superíndice 3 y con disfrutar de una nueva historia que nos haga show más menos ar. Y es que a ver, Q Copyright N no quiere creer en el amor verdadero. Y Can y Demet, aunque sea en la ficción superíndice 3N, nos han dado esa ilusión superíndice 3N. Y yo sinceramente también Copyright N lo deseo. Creo que Can y Demet son dos actores muy talentosos, con una química innegable y con un gran potencial para triunfar a nivel internacional. Si deciden aceptar esta oferta y eligen el proyecto adecuado, creo que podrán hacer historia. Pero como siempre el tiempo dirá. Mientras tanto, les propongo que hagamos un ejercicio de imaginación superíndice 3N. ¿Qué copyright tipo de historia les gustaría ver protagonizada por Can y Demet? ¿Una comedia romántica al estilo Erkenci Kwai, pero con un toque muy de ese maduro? ¿Un drama intenso que explore temas profundos y complejos? ¿Un thriller lleno de suspense y acción superíndice 3N que nos mantenga al borde del asiento? Dejen volar su imaginación superíndice 3N y CU Copyright, denme en los comentarios sus ideas creativas. Asuke M. Amores, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta noticia bomba y que, como yo, tu Copyright N ansiosos por saber qué copyright va a pasar. Recuerden que en este canal, siempre les traeré copyright las últimas novedades y exclusivas del mundo de la Faru, Dula turca. Y no solo eso, sino que también Copyright N les ofrecer copyright mi opinión superíndice 3N sincera y sin tapujos sobre todo lo que acontece en este fascinante universo. Porque a ver, ¿de qué copyright sirve tener un canal de chismes si no podemos opinar libremente? En resumen, hoy les he contado sobre la jugosa oferta internacional que ha recibido la explosiva dupla conformada por Can Yaman y Demet Özdemir, la cual podrá cambiar sus carreras de manera radical y catapultarlos a la fama mundial. También Copyright N analizamos los pros y contras de esta oferta y CU superíndice 3 sus vidas personales podrán verse afectadas en caso de aceptar. Además exploramos las diferentes posibilidades de proyectos que podrán protagonizar y los desafíos que tendrán que enfrentar. Y por supuesto compartimos nuestra pasión superíndice 3N por estos dos talentosos actores y nuestra esperanza de volver a verlos juntos en la pantalla. Muchísimas gracias por acompañar más menos arme un dúo muy de ese. Espero que les haya gustado el vídeo. No olviden dejarme en los comentarios qué copyright les parece esta noticia, si les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo y qué copyright tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran. Quiero leer todas sus opiniones. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos fanáticos de la Faru Dula turca, para que también Copyright N se enteren de esta noticia bomba. El chisme hay que compartirlo, mis amores. Y por último pero no menos importante les recuerdo que pueden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan a seguir creciendo y a traerles ese contenido interesante y divertido. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis notificaciones. Siempre tengo algo jugoso que contarles. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, mis amores, nunca dejen de show más menos ar. Porque los show más menos os a veces se hacen realidad. Y Q Copyright N sabe, tal vez pronto veamos a Can y Demet juntos de nuevo en la pantalla. Crucemos los dedos.